y todos, muy buenas tardes. Soy Quique, vuestro profesor de pintura del Centro Cultural José de Espronceda, del distrito de Tetuán. Bienvenidos a un nuevo vídeo de pintura. En el vídeo de hoy vamos a ver algo relacionado con paisaje, para variar un poco de las sesiones anteriores en las que trabajamos con motivo del retrato. Y vamos a trabajar con acrílico y vamos a ver algunos efectos que podemos hacer con espátula, ¿vale? Pero antes de nada os voy a hablar de una cosa fundamental que me parece que debemos de tener en cuenta cuando pintamos sobre todo paisaje, que es cómo dividimos las diferentes zonas de nuestro formato, ¿vale? Así que vamos a nuestra zona de trabajo y os muestro. Aquí estamos. Bien, antes de empezar, me gustaría hablaros de un teórico, un pintor teórico francés, ¿vale? Del final del 19, principios del 20, que se llama André Lot. Os lo voy a escribir aquí, por si alguien quisiera buscarlo. Para los que os interesa el paisaje con H. André Lot, ¿vale? Y tiene una cosa interesante que es el Tratado de Paisaje. ¿Vale? Es un pintor especializado en paisaje que sobre todo lo que hizo fue teorizar al respecto. Y nos viene muy bien en el sentido de comprender algunos aspectos básicos que nos ayuden a identificar las diferentes zonas de nuestro cuadro, ¿vale? Bueno, él tenía una cosa muy interesante que podemos entender que son los pasajes, ¿vale? Pasajes. ¿Qué es eso del pasaje? Por ejemplo, él se refería, imaginaos, voy a hacer una serie de dibujos muy simples para que entendamos lo que os quiero decir. A muchos de vosotros y de vosotras en las clases presenciales siempre os he hablado de los planos, localizar los planos. Pues a eso me refiero. Imaginaos que tenemos aquí un horizonte, que por cierto, en paisaje es interesante coger imágenes, si no las hemos hecho nosotros, en las que la línea del horizonte nunca esté en el medio, esté un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿vale? La regla de los 3/3, que en fotografía va a ser también clave. Bien, imaginaos que este es el horizonte y aquí hay una línea de montes que están al final, ¿vale? Aquí está el sol y las nubes, bla, 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 un cielo nublado. Luego aquí vamos a tener un lago, imaginaos que esto es un paisaje que está muy alejado. Y aquí hay una ladera que viene por aquí, y aquí hay otra, y aquí arriba una casa, imaginaos, ¿vale? Bien, ¿qué es esto de los pasajes? Cada sección, ¿vale? Si yo pudiera recortar cada elemento de este paisaje sintético que he dibujado, para poder componerlo en diferentes planchas, imaginaos, tendría, por una parte, esto que se me ha quedado aquí, el cielo, ¿verdad? Esto es un pasaje. Luego tenemos otro pasaje, que es esta línea de montes, ¿verdad? Otro pasaje. Luego tenemos esta línea de aquí, este plano que nos separa, esta zona, digamos, como si fuera una llanura, que corta con esta especie de río o de lago, ¿no? Que habíamos decidido. Venga. Tengo aquí este otro más, otro más, otro más con la casa. Vale. André Lot establece en el Tratado de Paisaje un montón de conceptos, pero uno que es básico. Tenemos que saber, sobre todo, identificar, para generar la profundidad adecuada en un paisaje o en cualquier pintura, porque esto lo podríamos aplicar a cualquier a la solución de cualquier elemento pictórico, pero en paisaje sobre todo nuestra fundamental misión es separar estos pasajes para generar la profundidad. Y viene a decir algo que siempre vamos a tener un pasaje que tiene más luz que el que está encima, que el que está enfrente, ¿vale? O sea que va a haber diferencias tonales y lumínicas entre un pasaje y otro, que es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo muy bien para conseguir entender cada término, ¿vale? Cada superficie.
así un poquito rápido para que veáis, ¿no? De tal manera que podamos adentrarnos en la imagen y aprender a configurarla para que nuestro ojo pueda entrar en ese paisaje, ¿vale? Pueda perderse. Para ello vamos a hablar también de infinidad de cosas, como pueda ser un punto de fuga, ¿vale? Para perspectiva y también sobre todo en paisaje, sobre todo en este tipo de planos abiertos, porque también podemos hablar de paisaje urbano o de un paisaje, digamos, un plano detalle, ¿no? Imaginaos que estamos haciendo una zona de árboles y nos centramos en el detalle de la corteza de un gran tronco de un olivo, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, eso tendría otros parámetros. Pero en este tipo de paisajes, una característica que debemos de tener en cuenta es que tiene que haber un plano que esté, digamos, enfocado, que sea lo protagonista, y otro plano, en este caso el cielo, que está muy alejado de nuestro primer encuentro visual y nos permite tener una relación, ¿vale? Para establecer distancias y poder entender bien la profundidad de campo, ¿vale? Que tenemos en nuestro paisaje. Vale, otra cosa a tener en cuenta es que cuando empecemos a pintar nuestro paisaje, haremos un pequeño dibujo, dependiendo del motivo más icónico o menos icónico, pero que atienda a estas necesidades, ¿vale? Nada de detalle. Lo que haremos será identificar esos planos que trabajaremos de una manera sintética, para luego a posteriori poder incluirle información. Imaginaos que tenemos aquí esto que habíamos dicho que tiene muchas nubes. Bien, no tiene sentido que empecemos a pintar las nubes todavía, sino tiene más sentido identificar el plano general que ocupa esa zona de cielo nublado, para luego posteriormente ir añadiéndole sucesivos planos, sucesivos tonos, que nos hagan entender la configuración de ese cielo, ¿vale? ¿Me explico? Bien, entonces vamos a proceder a la elección de una imagen para hacer nuestro paisaje. Vamos a recorrer a internet en el caso de que no tengamos fotografías a mano. Si tenéis fotografías de paisaje hechas por vosotras mismas y vosotros mismos, pues perfecto, ¿vale? Bien, una cosa que os voy a recomendar. Seguramente algunos de vosotros no tengáis pintura. Bueno, podemos tratar de aplicar esto con acuarela o con lápices, con cualquier cosa que tengamos en casa. Si tenemos pinturas, estupendo. Os voy a recomendar, los que tengáis en casa lienzos y demás, que trabajéis en formatos pequeños, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es simplemente aplicar esta teoría de los pasajes, ¿vale? Para poder identificar de una forma muy sintética y sencilla el plano que nos va a conformar ese paisaje, ¿vale? Entonces, para ello recomiendo que cojáis, si tenéis tablitas pequeñitas, pues perfecto, o papel, bloc de papel especial para pintar en óleo, genial. Yo en mi caso he cogido unos cartones que tenía de estos grises y lo que he hecho ha sido imprimarlos. Mira, justo por aquí no tiene. Y este tampoco, malamente. Lo suyo es que estén imprimados por ambas partes para evitar, como estos, ¿veis? Que se come. Pero bueno, cualquier tipo de material que tengáis en casa, puestos a reciclar. ¿Para qué? Porque esto que vamos a hacer aquí no conviene que sea, digamos, el cuadro final, ¿vale? Son procesos, son proyectos de exclusivo aprendizaje, ¿vale? Simplemente puesta en común con el material, para luego, con las ideas que podamos sacar aquí, poder hacer un nuevo paisaje ya más elaborado, ¿vale? Pues bien, yo voy a coger aquí del ordenador, vamos a ver. Vamos a hacer... A ver, tengo aquí una con olivo. Vamos a hacer uno vertical o uno horizontal. A ver, todavía no lo sé. Venga, vamos a coger la foto del olivo, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer lo primero, un pequeño encaje, ¿vale? Para que veáis un poco el tipo de dibujo que realmente vamos a necesitar para este paisaje. Vale, pues tengo aquí un pequeño dibujo, ¿vale? Muy básico, como veis, en el que tengo un primer plano con lo que podría ser una serie de olivas, ¿vale? Y aquí el campo. Entonces, ¿qué es esto de los pasajes? Volvemos a repetir. Fijaos, tenemos este último pasaje, que sería esta montaña, ¿vale? Aquí tiene una pequeña modulación. Esto va a ser todo cielo. Tenemos toda esta zona de aquí
que en la imagen se puede apreciar muy a lo lejos esa característica de los campos de olivos, ¿vale? Esos pequeños huecos que se ve entre olivo y olivo, que lógicamente, estando tan lejos, no vamos a trabajar, ¿vale? Acto seguido tenemos este plano que ya está mucho más cerca de nuestra vista, ¿vale? La que ya tenemos, digamos, esta ladera en la que nos encontramos, ¿vale? Aquí vamos a tener este conjunto de olivos sintetizados, como veis, en unas líneas completamente simbólicas, ¿vale? Que vamos a tener otros pasajes intermedios que nos van a determinar ciertas zonas de sombra dentro del conjunto de los olivos, ¿vale? Todo esto igual va a ser muy oscuro. Luego así para que lo veáis bien. Esto sería la continuación de estos pasajes que hemos hecho por aquí. Y aquí había como una especie de estructura. No sé si un depósito de agua o qué. No se aprecia muy bien. Y luego tendríamos el primer término en este caso, ¿vale? Como protagonista, que es este conjunto de olivas que no tiene demasiado sentido entretenernos a dibujar porque sabemos muy bien simplemente cómo están configuradas, ¿vale? El espacio que ocupan, ¿vale? Todas estas ramificaciones, estas hojas que están en primer término, que nos van a ayudar a entender, ¿vale? Pues esta sería un poquito la cosa. Vale, vamos a proceder a aplicar una capa de color muy ligerita, ¿vale? Para ello vamos a utilizar unos pinceles planos, ¿vale? Porque esta superficie es suficientemente pequeña. Entonces voy a hacer una paleta de color muy reducida, ¿vale? En principio voy a trabajar con los tonos básicos, con los colores básicos, pero voy a utilizar el azul, voy a utilizar el blanco, voy a utilizar un tierra siena o un ocre amarillo que tengáis a mano, y en principio voy a trabajar con esto. Vale, entonces vamos a hacer una primera mancha ligerita de color y que tenga poca saturación, para ir simplemente devastando cada plano, ¿vale? En este punto no me importa, por ejemplo, estas partes de aquí, comérmelas. De hecho, si habéis dibujado con carbón, en mi caso esto es Barraconté, y veis que al pasar con cierta agua se ensucia el color, eso en realidad para la primera mancha es estupendo, aporta bastante tono y a mí personalmente me gusta. Luego cada uno, ¿vale? Entonces de una manera, veis, muy ligerita, porque al final va a resultar que las zonas que están más alejadas van a tener menos peso visual, por lo tanto el color va a ser más ligero, no va a necesitar tener tanta mano, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a oscurecer esta zona de la montaña. Para eso voy a recurrir a un tono ligeramente violáceo. Voy a poner un poquito de ocre, el tierra sombra. Y voy a ir oscureciendo. Vale, como veis, muy poco a poco, para ir teniendo simplemente estos planos, como os decía antes, un poco controlados. Este otro que es un poquito más ligero. Vale, y ahora ya empiezo a ponerle un poquito más de sensación verde. Entonces voy a coger un poquito más con el tierra siena o con el ocre, ¿vale? Antes de llegar a poner un verde, al no estar tan saturado,
va a tender a alejarse. ¿Vale? Recordar que el objetivo, ¿veis? Si habíamos hecho el azul claro, o sea, el azul tiene cierta intención oscura, el violeta tiene cierta intención clara, el verde vuelve a tener cierta intención oscura. De pasaje a pasaje hay un cambio, ¿vale? Tanto en color como en saturación. Eso es lo que decía en el tratado, lo que os decía antes de Andrelot. ¿Vale? Al final es el truco, que podamos, digamos, como filetear cada elemento, trocearlo. ¿Vale? Vamos a poner otro aquí. Vale. Ahora, para los primeros términos voy a utilizar con el ocre. De momento no voy a utilizar más que estos 4 colores, el blanco, el ocre, el tierrasina, el azul y el rojo, ¿vale? Voy a obviar de momento el amarillo y voy a hacer un tono tierra, muy ligero también, para las zonas, digamos, que serían de la tierra, del suelo, vamos. Estas partes de aquí, que es lo que quedaría sin tener vegetación. Bueno, el cacharro este que habíamos dicho, el depósito. Al depósito le vamos a poner un poquito de rojo y de azul. Una sensación ligeramente violeta. Para que coja diferencia. Y en principio lo vamos a trabajar con un tono y otro un poquito más ligero. ¿Vale? Ahora vamos a aplicar estos verdes, el primer término, y la primera mancha estaría. Vale, tener a mano siempre papel secante. Bien, aquí ya sí que voy a empezar a meter azul y ocre en exclusividad para tener una sensación un poquito más verdosa. Aquí le habíamos metido algo de rojo, ¿vale? Para tener, ¿veis esta sensación? Aquí no lleva blanco, simplemente está rebajado con el agua. ¿Vale? Y ahora le vamos a añadir más azul. Y como el verde es el rojo es complementario del verde, le vamos a añadir rojo y azul para oscurecerlo. ¿Vale? De momento no vamos a usar negro. Ya habrá tiempo de usarlo si realmente lo necesitamos. Veis que empiezo a cerrar la imagen con una capa de color muy ligerita. Esta sería la zona de sombra de los olivos que están en primer término. A ver si se ve con reflejo, ¿vale? ¿Veis? Muy básico. Y ahora vamos al primer plano, al primer término. Para el primer término ya sí que voy a recurrir al amarillo, para tener un verde mucho más potente que el que había hecho con el tierra. No obstante, como estamos en la primera mancha y para no hacer un verde demasiado chillón, nos vamos a mezclar un pelín con el tierra. ¿Vale? Que nos haga un verde un poquito más oliva. ¿Vale? Y le vamos a poner por toda la zona. Veis que es un verde completamente distinto al llevar amarillo. Tiene más brillo y se separa mucho más, ¿verdad? Pues vamos al lío.
Y ahora aquí ya pues sí que podemos empezar a poner algún elemento, alguna hojita, alguna cosa que se nos haya quedado. Y diréis, bueno, pero si es que aquí hay un montón de planos todavía y de tonos. Claro, lo que estamos haciendo es entonar el primer término como hemos entonado el resto, para mantener en todo momento el control sobre lo que estamos pintando, ¿vale? Los pasajes, eso está bien como elemento para no olvidar los pasajes grabado a fuego, ¿vale? Existen muchas maneras de trabajar y de acercarse a la pintura de paisaje, de figura, pero esta es muy práctica porque nos ayuda a tener los pies en la tierra para cuando queramos hacer alguna virguería, como es el caso de la espátula, estar un poquito atinados. ¿Vale? Bueno, pues esto sería la primera mancha, ¿vale? Tenemos, no sé si se ve bien, simplemente la zona general del cuadro entonada. Ahora iríamos con los procesos de detalle, ¿vale? Para no entretenernos mucho con este vídeo, lo que voy a hacer es darle un par de toques de detalle al primer término y al segundo término, ¿vale? Esto en otra sesión lo podemos terminar, porque lo que nos interesa es darle algo de detalle a ese primer término y aplicar algo de espátula, ¿vale? Entonces voy a darle un par de detalles más. Vale, bueno, pues aquí lo que hemos hecho simplemente es dar algún toquecito de luz y de sombra, algunas uvas, ¿vale? Algunas hojas, para diferenciarlo, veis que ahora de una manera muy básica está mucho más diferenciado, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacarle un poquito más de partido y de luz y diferenciar sobre todo el primer término con la espátula, ¿vale? Para ello vamos a necesitar unas espátulas triangulares como estas. Vale. Y para ello lo que vamos a hacer es coger un poquito, en este caso lo que voy a hacer es un verde muy claro. Aquí ya sí que me voy a apoyar de un verde externo, ¿vale? Un verde ya fabricado, y le voy a mezclar con el blanco. Voy a poner un poquito más de amarillo. Vale. Y ya tengo mi luz máxima. Ahora voy a hacer en otra zona un verde menos luminoso para poder ir matizando. Vale. Y entonces lo que hacemos es aplicar pequeños toquecitos. ¿Vale? Simplemente unos pequeños golpecillos nada más, que enseguida le van a otorgar a las uvas más luz, ¿vale? Y de una manera un poquito más fuerte, ¿vale? En mi formato pues hay que hacerlo con cuidado porque lógicamente la espátula que tengo pues no es muy pequeña, que se diga, pero esto me va a ayudar a tener cuidado, porque una de las cosas de los peligros de la espátula es que es fácil enseguida enredarse y abusar del registro, ¿vale? Que deja. Ahora vamos a coger otra espátula y vamos a coger el verde más claro que habíamos hecho, ¿vale? Para darle un puntito, ¿veis?, de luz, para que simplemente tenga juego nuestras olivas, ¿vale? Con un puntito es suficiente. Aquí vamos a poner también, para darle un poquito de vida a la rama.
una hoja, ¿vale? Y para terminar el... Vaya, aquí me he pasado. Para terminar el proceso de espátula, vamos a añadirle un contrapunto, ¿vale? Bueno, esto luego, cuando seque, lo arreglamos. Vamos a aprovechar para poner algún toque por ahí, ya que estamos. Vamos a ponerle un contrapunto, ¿vale? Para las zonas de luz reflejada, que sea un poquito rojizo, un poquito anaranjado, ¿vale? Que le va a venir bien. Porque el rojo es complementario y al tener un poquito de rojo con el naranja, le va a dar un toquecillo. Vale, simplemente un poquito de sensación de color. Vale, que funciona bastante bien, como veis. Y le da un poquito de carácter a la oliva. ¿Vale? Bueno, pues este sería, digamos, el procedimiento de pintura a espátula. ¿Vale? Vamos a, ya que estamos, a darle un toque a esta zona de aquí. Y os dejo que practiquéis y en el siguiente vídeo seguimos matizando. Vale, vamos a hacer un verde clarito. Con azul. Y el ocre. Podríamos ir matizando, añadiéndole diferentes diferentes tonos. Y así poco a poco veis la textura, ir diferenciando la pincelada de la espátula, ¿vale? Por eso es interesante partir de una síntesis antes de trabajar con la espátula, ¿vale? Entender bien esos pasajes y trabajarlos un poco a pincel antes de empezar a añadirle la espátula, ¿vale? Y sobre todo, si yo sigo con esta imagen, daría alguna espátula más por estas zonas, pero no demasiado, ¿vale? Para no distraer la atención del primer término y el resto sin espátula, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado, que busquéis a André Lot y su tratado del paisaje a los que os interese mucho el paisaje en pintura y que practiquéis en cartoncillos y formatos pequeños para que podáis hacer un paisaje, otro paisaje y simplemente vayáis experimentando con las formas y los colores, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que sigáis practicando y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!